Bienvenidos a todos a otro de mis videos. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estos deliciosos alfajores, que son un postre tradicional de Argentina, Paraguay y Uruguay. Síganme para más. Para realizar nuestros alfajores vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Primero, 100 gramos de mantequilla, que van a representar los antecedentes fronterizos coloniales. Segundo, 150 gramos de azúcar blanco, que son la falta de tratados de delimitación fronteriza. Tercero, una yema de huevo, que significa la interferencia de Argentina a lo largo del Paraná. Cuarto, ralladura de limón, que es la entrada de Brasil al conflicto. Quinto, 200 gramos de harina de trigo, que significa las distintas visiones que tienen cada uno de los bandos al conflicto y sus distintas pretensiones. Sexto, 200 gramos de maicena, que representan la guerra en Uruguay apoyada por Brasil. Una cucharadita de polvo de hornear, que representa la defensa del presidente de Paraguay al golpe contra el presidente Berro. Un huevo, que representa el deseo de Brasil acceder al libre tránsito en el Mato Grosso. Arequipe, que representa la ocupación de Paraguay por parte de Brasil y Argentina durante 6 años después de finalizada la guerra. Y por último, una cucharadita de vainilla, que representa la muerte del presidente paraguayo y el final de la guerra. Para preparar nuestros alfajores, lo primero que vamos a hacer es coger la mantequilla, que como mencioné anteriormente representa los antecedentes coloniales de las fronteras, y la vamos a mezclar con nuestro azúcar blanco, es decir, las faltas de tratados de delimitación fronteriza. Estos dos factores son primordiales para entender todos los conflictos en América Latina en cuestión de fronteras, puesto que son los dos factores más importantes que llevan a las guerras y a que se hagan tratados y delimitaciones a partir de las guerras de nuestras fronteras. Con respecto a estos dos ingredientes, es importante mencionar que América Latina, tras su independencia, heredó las fronteras que le dio la colonia española. Esto quiere decir que las fronteras no eran o no fueron delimitadas teniendo en cuenta las culturas y las nociones sociales, sino fueron meramente políticas definidas por la colonia española, que no tuvo en cuenta estas dos características anteriores. Esto quiere decir que cuando los países se independizaron trataron de mantener estas fronteras. Sin embargo, no se logró, lo que llevó a que los virreinatos, que ya estaban constituidos, buscaran o empezaran a buscar su independencia en pequeños estados, y esto llevó a que la delimitación fronteriza a través de tratados no se hiciese, lo que causó, como veremos ahorita, grandes guerras en la región. Ahora vamos a agregar el huevo, que como les dije anteriormente significa el deseo de Brasil acceder al libre tránsito por el Mato Grosso. Y también vamos a agregar la yema de huevo adicional, que es la interferencia de Argentina a lo largo del Paraná. Estos dos ingredientes muestran las pretensiones que tenía tanto Brasil como Argentina sobre el territorio y las fronteras de Paraguay. Un ejemplo de la falta de limitación de fronteras es en 1850, cuando el presidente de Paraguay intenta hacer un tratado de limitación de fronteras con Brasil, pero al final este no trasciende debido a que Brasil pide mover las fronteras hasta un punto en el que Paraguay no estaba dispuesto a aceptar. A continuación vamos a tamizar los siguientes ingredientes: el polvo para hornear, la harina de trigo y la maicena. Para empezar vamos a tamizar la harina de trigo. Hay que recordar que esta representa las visiones distintas del conflicto y las intervenciones de los bandos. En primera instancia, el presidente uruguayo Solano López pensaba que si ganaba esta guerra con la ayuda de distintos argentinos y con los blancos paraguayos, se hallaría en condiciones de dictar una línea política para toda la zona. También pensaba que esta guerra era una consecuencia de un intento por parte de Brasil de romper el equilibrio en los países del Plata. Y finalmente consideraba un peligro para Paraguay la intervención directa de Brasil en los problemas internos de los países de la Plata. Ahora bien, para Brasil el motivo de la guerra estuvo en el interés de Paraguay para absorber la República de Uruguay y las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes y convertirse en un país atlántico con Montevideo como capital. Ahora, para Argentina, el principal motivo de esta guerra fue que quería continuar siendo el único puerto privilegiado de entrada en el Río de la Plata y el contacto con las naciones civilizadas de Europa. Ahora vamos a tamizar la maicena.
que como les mencioné anteriormente significa la guerra en Uruguay apoyada por Brasil. El detonante de la pelea fue pues un conflicto entre los partidos tradicionales de Uruguay, entre el Partido Nacional y el que gobernaba el Partido Colorado. El gobierno uruguayo de Bernardo Prudencio Berro era el único aliado regional que garantizaba a Paraguay una salida al mar, aunque pues en realidad los paraguayos usaban principalmente el puerto de Buenos Aires para acceder al océano. Por el otro lado, el partido de los Colorados, liderado por el general Venancio Flores, tenía como respaldo a Brasil. Por esto, cuando Flores, con ayuda de Brasil, encabezó una revolución para derrocar a Berro, empezó la guerra como tal. Finalmente vamos a tamizar una cucharadita de polvo para hornear. Esta representa la defensa que dio el presidente de Paraguay en contra de Brasil y del golpe de estado en Uruguay. Entonces, cuando el presidente de Paraguay se entera de que le hicieron un golpe de estado al único presidente de la región que le ayudaba y que era su aliado, este despliega tropas y invade Uruguay para pues ir en la defensa de su aliado. En este sentido, el presidente paraguayo Solano López ordenó la captura de un barco mercante brasileño e invadió la provincia brasileña del Mato Grosso. Desde allí pretendía enviar sus tropas hacia Uruguay, pero para ello necesitaba atravesar la provincia argentina de Corrientes. Pero el presidente argentino, quien también era aliado de los colorados uruguayos, al igual que Brasil, le negó el permiso a Solano López de atravesar Corrientes, y cuando este invadió esa provincia, Argentina se sumó a Brasil al nuevo gobierno uruguayo, y esto empezó la guerra de la Triple Alianza. Cuando la masa esté bien compacta, así, la dejamos reposar por 15 minutos poniéndole un trapito encima. Después de haber dejado reposar nuestra masa por 15 minutos, vamos a aplicarle la ralladura de limón. Cabe recordar que esta significa la entrada de Brasil al conflicto, y como se mencionó anteriormente, esto se dio cuando Paraguay invade el Mato Grosso. Finalmente, a nuestra masa le vamos a echar una cucharadita de esencia de vainilla. Esto significa la muerte del presidente de Paraguay, Solano López. Hay que recordar que parte del motivo por el cual la guerra de la Triple Alianza fue tan sangrienta fue por el pacto que hicieron Argentina, Brasil y Uruguay de no dar por terminar el conflicto hasta que se acabara con la vida de Francisco Solano López, que ocurrió el 1 de marzo de 1870. Esto hizo que la guerra continuara aun cuando Paraguay ya había sido invadida y destrozada gracias a la enorme disparidad entre el tamaño y el poder de las fuerzas aliadas y las paraguayas. Ahora sacamos nuestra masa del molde y la ponemos en un lugar que hayamos enharinado previamente. Vamos a extender la masa y lo voy a hacer con ayuda pues de esta bolsa para que no se me pegue el rodillo. Entonces, bueno, habiendo terminado nuestra masa, es decir, habiendo entendido el conflicto de la Triple Alianza y pues entendido sus causas, sobre todo territoriales, vamos a empezar a hablar un poco más sobre las consecuencias mientras pues hago este proceso. Entonces, como tal, consecuencias de la guerra: Argentina, Brasil y Uruguay perdieron unos 120.000 hombres, pero Paraguay tuvo cerca de 280 víctimas, lo que representaba casi o más de la mitad de la población de este país. Es por esto que algunos historiadores lo consideran como un genocidio. Se cuenta que cuando terminó la guerra habían cerca de 4 mujeres por cada hombre. Este problema demográfico generó, según varios historiadores, un atraso en el desarrollo del país. Lo que más sorprende es que la mayoría de las víctimas paraguayas no fueron soldados, sino población civil, incluyendo niños, ancianos y mujeres. Miles de niños y adolescentes también murieron en el frente de batalla, ya que ante el exterminio de sus tropas, Solano López empezó a reclutar a soldados cada vez más jóvenes. Estos jóvenes y niños habían actuado como una barrera humana para que no avanzara el ejército. Paraguay nunca se recuperó del todo. Nunca tuvo un apoyo por parte de los aliados para volver a florecer económicamente, y demográficamente la catástrofe fue gigantesca. Una vez tengamos nuestra masa lista, lo que vamos a hacer es que con ayuda de un vaso vamos a hacer pequeños círculos para darle la forma a nuestros alfajores.
Entonces, ahora bien, hablando de las consecuencias territoriales que tuvo este conflicto, Brasil y Argentina mantuvieron sus fuerzas en Paraguay por más de 6 años y también le exigieron una indemnización de guerra. En cuanto, digamos, a consecuencias como tal para Argentina, las antiguas reclamaciones de Argentina sobre las misiones de la zona del río de Paraná fueron reconocidas, pero sus aspiraciones territoriales en el Chaco chocaron con el Brasil. Esto se sometió a un arbitraje en 1878 y se fijó la frontera argentina en el río Pilcomayo. Ahora bien, en cuanto a Brasil, se aseguró la libertad internacional para la navegación en el río Paraná y también en el río Amazonas. Así bien, Paraguay perdió más del 25% del territorio que consideraba como suyo para esa época, sin mencionar que los problemas económicos y como tal el genocidio y la pérdida de la población también supusieron un gran problema para el crecimiento de este país. Después de haberle dado forma a nuestros alfajores, lo vamos a meter al horno a 180 grados por 15 minutos. Después de haber dejado nuestros alfajores en el horno por 15 minutos, el resultado debe ser así. Sin embargo, antes de terminar nuestra receta, me gustaría hablar un poco más sobre el fenómeno que he estado tratando, es decir, la guerra de la Triple Alianza, pero en este caso me voy a centrar un poco más en las fronteras en general de América Latina. Entonces, me parece importante recalcar que las fronteras son una realidad dinámica, es decir, que son variables, son cambiantes y digamos, esto se ha demostrado mucho en todo lo que he estado hablando. También es importante recalcar que las fronteras se han hecho o están basadas en nuestra herencia colonial. Es decir, que las fronteras nacionales no son ni culturales ni sociales, son políticamente heredadas, que es digamos lo que le da como una construcción difusa a las fronteras. También es importante tener en cuenta que la mayoría de los conflictos violentos que se han dado en América Latina, resaltando que América Latina es uno de los subcontinentes más pacíficos del mundo, las pocas disputas o conflictos que se han dado son por las fronteras y por la división territorial. Así bien, las fronteras exteriores en América Latina han sido construidas históricamente o por guerras o por tratados. También otro fenómeno es que las economías terminaron imponiéndose sobre los otros elementos causales, es decir, la cultura, la ideología o la política exterior, en el origen de las disputas fronterizas. Específicamente, si es el caso de Paraguay, quiero mencionar dos de las disputas territoriales más importantes en las que se ha visto envuelto. La primera es la Guerra del Chaco Central y la segunda son los derechos de navegación y la explotación sobre la cuenca del Río de la Plata. Y por último, me gustaría mencionar los 5 grandes bloques de factores causales que han llevado a guerras fronterizas en América Latina. Los primeros son las vastas ambiciones territoriales mostradas por los estados que salieron más grandes en términos superficiales y también más fuertes políticamente tras su independencia con España y Portugal. Un caso de esto es Brasil, que a modo de dato curioso, Brasil es el país que se vio mayormente beneficiado por todas estas guerras territoriales, es decir, que fue el que adquirió mayor territorio. El segundo es el fracaso de la primera mitad del siglo XIX de todos los proyectos pendientes al establecimiento de un sistema político de naturaleza confederal. Un ejemplo de esto fue cuando recién se llevó a cabo la independencia, Bolívar planteó hacer una confederación de estados americanos y al no haber solucionado, no haber llegado a un acuerdo con respecto a esto, por ejemplo, uno de los grandes problemas o los grandes conflictos que se desencadenó después del fallido intento de Bolívar fue la Guerra de la Triple Alianza. También está el mal trazo de las fronteras nacionales, como lo mencioné ahorita, las fronteras ya no son culturales, sino son políticas y fueron impuestas, entonces no están bien trazadas de acuerdo a las necesidades de los grupos americanos, entonces eso ha sido un problema históricamente. El cuarto es la diversidad de los intereses económicos y el quinto es la desviación hacia el exterior. Esto quiere decir que los otros países de la región le echan la culpa a países externos de que fue el que inició la guerra y nunca se ve hacia adentro, hacia sus propios problemas para tratar de solventarlos. Ahora sí, vamos a terminar nuestra receta de los alfajores. Pero para hacer una aclaración sobre nuestra analogía, estas dos mitades,
hacen representación de los dos bandos que se enfrentaron durante la guerra de la Triple Alianza. Pues un ejemplo es la Triple Alianza, es decir, Uruguay, Brasil y Argentina, y como tal sería Paraguay. Entonces, para darle finalización a la guerra, lo que hicieron los países, pues sobre todo Argentina y Brasil, fue ocupar el territorio paraguayo por 6 años y así pues lograr extraer como un beneficio, como saldar la deuda que según ellos tenía Paraguay por la guerra. Entonces, en ese sentido, nuestro arequipe, que como acabo de decir, lo que significa es esta invasión por parte de Argentina y de Brasil al territorio paraguayo, pues sería lo que finalmente vuelve a unir a nuestros países de la región. Y por más de que pues Paraguay quedó en desventaja tanto demográfica como económica, pues siguen siendo parte de la misma región y siguen pues teniendo las mismas características, aunque pues Paraguay también perdió gran parte de su territorio. Pero pues el arequipe como tal es este símbolo de la unión y de la reunificación de la paz y el establecimiento pues de las nuevas fronteras en esta región. Y así es como tienen que quedar nuestros alfajores.